Bueno, pues empezamos la sesión de hoy, otra sesión más de introducción a la programación y hoy vamos a hablar de lenguajes compilados y de lenguajes interpretados. Es más teórico que otra cosa, pero así también sabemos un poco cómo funcionan los lenguajes a nivel interno, ¿vale? Porque hasta ahora hemos visto mucho pseudocódigo, hemos visto algo de Java también, hemos hecho algunas cosillas con Java para ilustrar los conceptos teóricos que tenemos por debajo. Y me habéis oído hablar también de que el compilador dice o el compilador hace, ¿vale? Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estamos utilizando un compilador. ¿Y un compilador qué es lo que hace un compilador? Bueno, un compilador lo que hace es coger una secuencia de caracteres que forman un fichero de código y lo convierten en otra cosa. Podéis imaginar un compilador como un traductor. Un traductor de castellano a inglés, de inglés a castellano, por ejemplo, también es un compilador, porque compila una entrada, que es un lenguaje fuente, como puede ser el inglés, en un lenguaje destino, que en este caso sería castellano. Pues un compilador de lenguajes de programación es exactamente lo mismo. Coge una entrada y la convierte en otra cosa. En otra cosa. Esa otra cosa puede ser código máquina o puede ser otro lenguaje. No sería raro. ¿Qué tipos de compiladores hay? Bueno, pues como os he dicho, hay dos tipos de compiladores principales, los que generan código máquina y los que generan otra cosa, que se llama código intermedio o representación intermedia. Bueno, ¿y cómo lo solemos diferenciar nosotros? Pues precisamente por el objetivo final, por el objetivo final de código máquina o por el objetivo final de otro lenguaje. En este caso siempre vamos a hablar de dos tipos, de lenguaje compilado y de lenguaje interpretado. Voy a matizarlo. Un lenguaje compilado se compila código máquina. Un lenguaje interpretado no, pero se compila otra cosa. Y ahora veremos algunos ejemplillos de estos. Vamos a empezar por saber qué es un compilador, pero un poquito más a bajo nivel. Os he comentado que un compilador, bueno, coge un flujo de caracteres de entrada y genera una salida. Pero el compilador tiene múltiples fases. Voy a compartiros un poquito la pantalla, la pizarrilla. Vamos a ver, compartir pantalla, escritorio 2. Ahí lo estáis viendo. Un compilador tiene múltiples fases y vamos a visualizarlo de esta forma. Tenemos nuestro fichero con el código fuente y el compilador lo lee. Vamos a ver. Aquí trabaja el compilador, código final. El código final puede ser código máquina o no. ¿Y qué es lo que hace eso de aquí trabaja el compilador? Bueno, pues el compilador empieza a leer el fichero. Vamos a suponer que tenemos un fichero de texto con un lenguaje inventado, con una función o con una declaración que se llama var, variable, así, sin complicarnos mucho. La primera parte de un compilador es lo que se llama el analizador léxico. El analizador léxico lo que hace es que va leyendo esta letra, luego esta otra, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, así sucesivamente. Va leyendo cada una de esas letritas. Luego el símbolo igual, luego el 1, luego el 0. Y su función principal, la del analizador léxico, es generar una cosita, a ver que nos veo por aquí, que se llama string de tokens o tokens. Habitualmente esto lo abreviamos como tokens, el tokenizador. ¿Vale? Por ejemplo, cuando encuentra una V, dice letra V. Cuando encuentra la A, dice letra A. Que encuentra un igual, símbolo igual. Luego encuentra el 1, número, el 0, número, un punto y coma, punto y coma. Esa es la tarea del analizador léxico. Esta es la primera tarea de un compilador. Lee el código fuente y lo tokeniza. Tokenizarlo es ir leyendo la secuencia de caracteres. Después de hacer esto, el compilador va avanzando y se da cuenta que cuando tiene la letra V, luego la letra A y luego la letra R, tiene lo que se llama una palabra reservada. Y dice, palabra reservada var. Y sigue leyendo, variable.
Y aquí dice, esto es un identificador. ¿Por qué es un identificador? Pues porque no es una palabra reservada. Ya ha leído toda esta palabra, se da cuenta que esa palabra no es una palabra reservada, como puedan ser, por ejemplo, a ver, como if, while, do, static, class, etcétera. Se da cuenta que no es ninguna palabra reservada de estas y dice, pues si no es una palabra reservada tiene que ser un identificador. Habitualmente a las variables las llamamos identificadores también. Pero a nivel de compiladores, en la terminología de compiladores, a esto se llama un identificador. Sigue leyendo y encuentra un igual y dice, oh, esto es un símbolo de asignación. Y sigue leyendo y lee el 1, lee el 0, y dice, esto es un número entero. Número entero. Y ya tendríamos la primera parte, que es la parte de un compilador así resumida mucho, se llama el análisis léxico, el analizador léxico del compilador. Todos los compiladores tienen su analizador léxico, es la primera parte. Si algún día escribís un compilador, esto lo vais a usar muchísimo, vais a ver que es un analizador léxico. Pero no solo eso, sino que cuando el compilador tiene ya todo el análisis léxico completado, tiene que pasar a la siguiente fase. La siguiente fase de un compilador es la fase de análisis sintáctico. Esta será otra fase, la siguiente fase, la fase del análisis sintáctico. Si os dais cuenta, esto es como cuando estudiábamos lengua castellana, ¿no? Ahí en el cole. Cuando analizábamos las frases, teníamos que dividirlas, analizarlas y ver que tenían coherencia. Pues el compilador funciona exactamente igual. El compilador dice, vale, tengo un var, tengo una variable, perdón, tengo una palabra reservada, tengo un identificador, tengo un símbolo de asignación, tengo un número entero. Ya lo tiene ahí, pero tiene que analizar si eso tiene sentido o si tiene coherencia. En este caso tiene toda la coherencia del mundo, var variable igual a 10. Pero imaginaros que yo meto la gamba y que en lugar de poner var variable igual a 10 pongo var variable igual punto y coma. Y eso no tiene sentido, ¿no? Porque cuando asignamos una variable tenemos que inicializarla. Si le ponemos el igual tenemos que inicializarla, ponerle un número. Pues el análisis sintáctico lo que hace es precisamente esto. Va leyendo los tokens generados previamente en el analizador léxico y analiza si tiene sentido lo que nosotros queremos poner. Si os recordáis, ayer yo ponía class coche extends vehículo, motor y me decía, se me ponía en rojo, ¿no? Me decía, oye, esto no lo puedes hacer. Ya me dijo Sebastián que es que en el OpenJDK17 pues no puedo tener herencia múltiple. Vale, pues resulta que el analizador sintáctico del compilador de Java se dio cuenta de que yo había puesto eso precisamente, yo había puesto class coche extends vehículo motor, porque el analizador léxico le pasó todo esto, y el analizador sintáctico dijo, oiga, usted después de vehículo no puede poner coma nada porque esto ya no está soportado. Entonces, el analizador sintáctico es lo que nos da esa información, ese contexto de que estamos utilizando algo que no debemos. En muchas partes, el analizador sintáctico es el que arroja los famosos syntax error o error de sintaxis, ya dependiendo del lenguaje. El analizador sintáctico, por ejemplo, si hacemos un poquito de foco en cómo funciona, pues podemos tener esta expresión, ¿no? If número mayor 10 y lo que sea. Y el analizador sintáctico a nivel interno sabe que primero tiene que ir el if. Después del if tiene que ir abre paréntesis. Después tiene que ir una condición, que sería esta de aquí. Después tiene que ir un cierra paréntesis. Luego tiene que ir un abre llave. Luego tienen que ir las expresiones, que sería lo que va aquí, las acciones, ¿no? Como le decimos muchas veces. Y luego tiene que ir un cierra llave. El analizador sintáctico tiene estas reglas metidas a fuego, ¿no? Sabe que si el analizador léxico le da un if, lo siguiente que le tiene que dar es el símbolo de abre paréntesis. Después le tiene que dar una condición. Después le tiene que dar un cierra paréntesis. Luego le tiene que dar el símbolo de abrir llave. Luego le tiene que dar un bloque de expresiones. Y luego le tiene que dar un cierra llave. Así es como funcionan los analizadores sintácticos. Cogemos los datos que nos entran
por el analizador léxico y lo analizamos para ver si eso tiene sentido. Y así estamos. Analizador léxico, sintáctico, y hay otro que es el semántico, que describe el significado de los símbolos, palabras y las frases de un lenguaje. Pero bueno, eso no nos vamos a meter mucho ahí. El analizador sintáctico, cuando tiene el contexto necesario, cuando ha analizado ya todo y cuando ha visto que esto es correcto, genera un código intermedio que no es el código final. Después del analizador sintáctico, después de analizar todo esto, genera un código intermedio. Este. Ya sabemos qué es esto. ¿Y qué es lo que hace este código intermedio? Bueno, pues este código intermedio, por resumirlo o por hacerlo un poquito más fácil, lo que hace es que este lenguaje ya no lo usa y utiliza otro de mucho más bajo nivel, pero que le puede ser útil a futuro. Pensad en un código intermedio como el famoso bytecode de Java o el MSI de .NET, aunque son otros conceptos, pero la fase de código intermedio se genera, pues precisamente eso, un código que simplifica el lenguaje humano, porque esto al fin y al cabo es un lenguaje humano, es un lenguaje de programación nuestro, algo que está mejor representado en estructuras de datos y que ahí lo puede manipular mejor el propio compilador. Bien, de momento estaba leyendo el chat, pues he comentado algo. Bueno, en esta fase de código intermedio se genera una estructura de datos que se llama Abstract Syntax Tree, ¿vale? El árbol sintáctico abstracto. Eso es. Este Abstract Syntax Tree es un arbolito, es una estructura con forma de árbol que representa todo vuestro código, pero a nivel de estructura de datos. Vamos a poner un ejemplo, una ST bastante fácil, para que veáis cómo quedaría, por ejemplo, una operación de suma. 2 más 4, esa operación de suma, pues un árbol sintáctico abstracto para esto quedaría aquí el más, aquí el 2 y aquí el 4. Lo pongo así como si fuera un arbolito, ahí pequeñito. Esto es un árbol sintáctico abstracto. Luego, el compilador lo que hace es que va leyendo esta estructura de datos y se encuentra que un símbolo más y sabe que si hay un símbolo más, entonces tiene que tener dos operandos, que serían el 2 y el 4, etc. 5 más 2 más 4, para complicar un poco nuestro árbol. Aquí iría un más, aquí iría un 5, y se lee de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. 2 más 4 más 5. No vamos a entrar mucho en detalle de todo esto porque esto ya os digo, esto es teoría de la computación, esto es teoría de compiladores. A mí es una de las partes que más me fascina, me gusta mucho cómo funcionan los compiladores, pero no vamos a meternos a tan bajo nivel de cómo lo hacen. Simplemente que tengáis las pinceladas de que sepáis por dónde os puede fallar cuando estáis desarrollando. Bueno, pues este código intermedio, y ya esto ya sí que depende mucho del compilador, tiene otra fase. Algunos compiladores no lo tienen, aunque lo normal es que lo tengan, que se llama la de optimización del código intermedio. ¿Qué es esto de optimizar el código intermedio? Bueno, pues resulta que el código intermedio es una traducción literal del lenguaje humano a un lenguaje que entiende el compilador. Pero los compiladores optimizadores, que son, ya os digo, prácticamente todos, excepto los que están en fase inicial, pueden ser capaces de generar un código más óptimo que el que nosotros hemos escrito o de eliminar código redundante. Vamos a suponer que tenemos un bloque if, ¿vale? If 3 igual 0. Acciones, punto y coma. Voy a poner aquí var variable igual 3, ¿vale? Para usar una variable en lugar del 3 igual a 0. Esto, si os dais cuenta, este if jamás en la vida se podría ejecutar.
esto nunca se podría ejecutar, porque si la variable es 3 y la comparamos con 0, 3 nunca va a ser 0. Bueno, pues hay compiladores que serían capaces de darse cuenta de estos y una vez que hayan generado el código intermedio, directamente podrían eliminar todo esto del código final, porque se han dado cuenta de que eso jamás va a ocurrir. Y si nunca va a ocurrir, la optimización del código intermedio lo que hace es eliminar esas partes. También pueden hacer otras cosas en los códigos intermedios. En la optimización, perdonad, hay veces que tenemos un bucle for i igual 0, punto y coma i menor 4, punto y coma i más, system out print ln, valor actual, comillas, más sí. Aquí. Y esto lo que haría sería pintar menor o igual 4, 4 veces en pantalla, valor actual 0, valor actual 1, valor actual 2, valor actual 3. Bueno, el compilador puede determinar cuando está optimizando de que hacer una iteración es más costoso en términos computacionales que quitar la iteración y meter a fuego esto. Cero, 1, 2, 3. Esto, por cierto, en un compilador optimizador se llama unroll loops. Si os dais cuenta, lo que ha hecho ha sido, lo que haría el optimizador sería desenrollar el for y meter a fuego, sustituir nuestro bloque for a fuego por las líneas a saco directamente. Eso se llama unroll loop, una técnica de optimización. Bueno, pues eso es lo que hace el optimizador. Vamos a copiar esto, que luego si queréis os lo paso. Vamos a dejar esto aquí, con el for, tras un roll loop, nos queda de esta forma, ahí. Bueno, y luego ya casi hemos terminado de lo que hace un compilador. Fase de generación de código. Aquí es donde nosotros vemos ya, o prácticamente vemos ya los resultados. Aquí es donde el compilador genera o código máquina o un código para ser interpretado. Y el compilador ha terminado. Así funciona un compilador. Luego, bueno, por cierto, el generador de código puede tener una fase por ahí también que es optimización del código generado, que haría lo mismo. Después de generar el código, mediante una serie de algoritmos del compilador, podría ver que puede optimizar su propio código, etcétera. Pero no todos lo hacen, aunque sí la mayoría. Y una vez que hemos terminado con la generación de código, pues ya tenemos o el código máquina que está listo para ser ejecutado por nuestro ordenador o un código que no es código máquina, pero que está listo para ser interpretado por un intérprete. Un lenguaje interpretado. Bueno, vaya chapa, ¿eh? Ay, ¿qué tipos de lenguajes hay? Sí, Juan Carlos dice que son curiosos los compiladores. Sí, sí que lo son. Son fascinantes cuando entendéis cómo funcionan. ¿Qué dos tipos de lenguajes o qué tipo de compiladores hay? Bueno, pues como os he dicho, los que generan código máquina y los que generan código para ser interpretado. Todos los compiladores funcionan de la misma forma. Lo que varía habitualmente es el resultado final. Evidentemente, cada compilador hace cada parte de una forma, ¿no? Voy a poner aquí de fase de análisis léxico, que sería esta. No es lo mismo un analizador léxico para Java que un analizador léxico para C. Quiero decir, la teoría evidentemente es la misma, pero no, la palabra reservada en Java class, por ejemplo, no es un identificador en C, porque en C no tenemos la palabra reservada class. En C++ sí, pero en C no. En Go tampoco tenemos la palabra reservada class, ni inherits, ni extends. Entonces, aunque funcionan igual, las fases de un compilador son siempre las mismas, cambia la implementación subyacente. Juan Clickley dice que si puedo acompañarla con las clases una parte teórica en PDF o algunos enlaces a libros, documentación. Luego, si queréis, os paso con Discord unos cuantos enlaces sobre cómo funcionan los compiladores. ¿Vale? Que se ve súper bonito, con los dibujitos y todo.
sin ningún problema. Bueno, ahora que tenemos la teoría básica de los compiladores, ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje compilado a código máquina y un lenguaje interpretado compilado para ser interpretado? Bueno, pues la diferencia es más grande de lo que inicialmente nos puede parecer. Un lenguaje compilado se compila a código máquina y por tanto se ejecuta directamente en nuestro procesador a través del sistema operativo. ¿Cuáles son los lenguajes compilados más típicos? Pues evidentemente C, tipiquísimo, el lenguaje C, C++ también es un lenguaje compilado, Rust también, Go también es compilado y serían los principales compilados de hoy en día, ¿no? C, C++, Rust y Go son los que más se utilizan a nivel de compilador. Por cierto, evidentemente el lenguaje compilado por excelencia es ensamblador. En ensamblador hay que compilarlo sí o sí a la máquina destino. Y es más, algunos compiladores en la fase de generación de código lo que hacen es generar ensamblador y luego invocar a un ensamblador para generar el código máquina. Son muy buenos optimizando y demás, pero no saben generar el código final. Bueno, pues los más importantes, ya os digo, los compilados más utilizados son C, C++, Rust y Go. Que estos creo que los conocemos prácticamente todos. ¿Y cuál es la diferencia entre un lenguaje compilado y el lenguaje interpretado? Porque como os he dicho, el generador de código de un compilador puede generar o código máquina o un código intermedio para ser interpretado. Bueno, pues los lenguajes interpretados no son ejecutados directamente por el sistema operativo ni en nuestra CPU. Un lenguaje interpretado se ejecuta a través de lo que se denomina una máquina virtual o intérprete. Y lleváis mucho tiempo en fundamentos utilizando una máquina virtual o un intérprete. Java es un lenguaje interpretado. Java no es un lenguaje nativo, no es un lenguaje compilado, sino que es un lenguaje interpretado. Y todo lo que habéis hecho con Java se ejecuta por debajo con una cosita que se llama JVM o Java Virtual Machine. Si habéis oído hablar de la JVM, la lleváis usando desde el principio. Java es un lenguaje interpretado. ¿Por qué es un lenguaje interpretado? Porque no se ejecuta nativamente en el procesador, sino que una herramienta auxiliar, en este caso un intérprete o una máquina virtual, que se llaman de las dos formas indistintamente, la JVM, lo interpreta, va leyendo línea por línea y lo va ejecutando. ¿Pero va leyendo línea por línea del código Java que hemos escrito? No. En el caso de Java, lo que va leyendo es una cosa que se llama bitecode. ¿Y sabéis quién genera el bitecode? El compilador en la fase de generación de código. Genera un código para ser interpretado. Este código se llama bytecode, típicamente. Ese bitecode lo interpreta la JVM y cuando lo interpreta la JVM tenemos el resultado final. Por ejemplo, para ejemplificarlo más aún, supongamos que estamos usando un lenguaje, supongamos que estamos usando C, ¿vale? En C, esta función sale al sistema operativo. Exit 0 significa finaliza el programa. Bueno, pues luego un compilador lo compila a un código intermedio. Por ejemplo, lo compilaría a mov ax, 4ch int 21h. Y luego el mismo compilador generaría el código máquina, generaría 66B8-4C00CD21. Esto per binario. Eso si fuera un código compilado. En el caso de un intérprete, pues un exit 0 lo convertiría, por ejemplo, en cal exit. Y el intérprete lo que hace es que lee esta línea y dice, oh, pues si tengo un cal exit tengo que ejecutar salir de la aplicación. Es decir, la máquina virtual lo que va haciendo es leer el código intermedio que me ha generado el compilador, pero en lugar de ejecutarlo en el procesador, lo que hace es ir leyendo línea a línea y tomando las acciones oportunas para ejecutar nuestro programa. Esa es la gran diferencia entre un compilador
y un intérprete. ¿Cuáles son los lenguajes interpretados más utilizados? Pues los conocéis todos, Java, Python, PHP. Los más utilizados son esos tres y esos tres son interpretados, aunque no lo parezca. De hecho, seguramente que si habéis programado en Python o en PHP, sabéis que ejecutáis PHP fichero.php o Python fichero.py y que funciona el programa, porque ese intérprete hace todas las fases del compilador, pero luego, acto seguido, ¿qué hace también? Ejecuta el código intermedio que ha generado y lo lanza. Por eso, no hace falta que tengáis un intérprete extra, a diferencia de Java que necesita la JVM. El caso es ese, es tener clara la diferencia entre un compilador, entre un lenguaje compilado y un interpretado, que machaco mucho con el tema. El compilado se ejecuta directamente en la memoria del sistema operativo, el interpretado no. El interpretado lee un código que ha generado el compilador y lo ejecuta pasito a pasito, leyéndolo, como si leyera una receta, literalmente. Y además, tenemos ya ahí rizando el rizo los lenguajes que son tanto compilados como interpretados. Esto ya vamos. Estos lenguajes compilados y a la vez interpretados se están poniendo bastante de moda hoy en día. Habéis oído hablar de C#, me imagino, lenguaje de programación C#. Bueno, pues el lenguaje de programación C#, que es el típico de Windows, sea almohadilla, que lo ponen algunos por ahí, que es el típico de .NET. Bueno, pues el lenguaje C# se genera un código intermedio, igual que si fuera listo para ser interpretado, C# aquí, genera un código intermedio que se llama MSIL, que significa Microsoft Intermediate Language o algo así. Microsoft Intermediate Language. Bien, y se interpreta. Pero el intérprete, el que lee este programita para ejecutarlo, se da cuenta de que a veces pasa una cosa, de que a veces se ejecuta la misma parte del código muchísimas veces. Y entonces decide él por su cuenta y riesgo que como esa parte se ejecuta muchas veces se debe compilar. Y esa cuando un lenguaje interpretado ejecuta código muchas veces, un código que se llama un código caliente, se ejecuta muchas veces, para hacerlo más eficiente lo que hace luego es compilarlo. Y a esta técnica la vais a oír llamarla como JIT, Just in Time, o JIT Compiler, compilador justo a tiempo. Lo que hace es interpretar un código intermedio y si ve que puede ganar rendimiento, mientras se está ejecutando en la propia memoria del ordenador, lo compila y entonces ya deja de interpretar esa parte y se la pasa directamente al procesador para que vaya mucho más rápido. Ahí, ya os digo, esto se empezó a nacer en el 2002, 2003 y muchos lenguajes tiran ya de JIT. No sabría deciros si la JVM actual, tengo ahí dudas, tira ya de un JIT. ¿Y por qué estamos compilando o no compilando? Pues los lenguajes compilados son muchísimo más rápidos que los lenguajes interpretados. ¿Y cómo puede ser que un lenguaje compilado sea mucho más rápido que un lenguaje interpretado? Pues todo tiene que ver en dónde se ejecuta. Un lenguaje compilado se ejecuta en el procesador, en la memoria en el procesador. Un lenguaje interpretado, ¿dónde se ejecuta? En un intérprete. ¿Y un intérprete qué es? Otro programa adicional. Por tanto, habitualmente, un lenguaje compilado siempre va a ser más rápido que un lenguaje interpretado. Por eso mismo, porque el lenguaje compilado va directamente al procesador en la memoria, mientras que el lenguaje interpretado necesita de un programa auxiliar que se llama intérprete. Y no es lo mismo que un programa ejecute otro programa a que un programa sea ejecutado directamente en el procesador. De ahí que luego nacieran los compiladores JIT, los just in time, los justo a tiempo. Que bueno, el lenguaje va interpretado, pero si de repente se da cuenta el propio intérprete que puede ganar mucha velocidad, lo que hace es compilarlo y ejecuta partes compiladas y partes no compiladas. Le digo, esto, sobre todo en C# con esto es donde se utiliza mucho el JIT. ¿Los compiladores solamente sirven para lenguajes? Pues no. Los compiladores, como os he dicho, transforman una cosa en otra. Y podéis verlo de una forma muy sencilla. A todos nos gustan los emuladores, supongo, ahí los jueguecillos estos de varias plataformas y demás. Pues los emuladores
sabéis que emulan otro tipo de máquinas. Algunos emuladores cogen el código compilado, la ROM de un juego, y lo compilan a código nativo de nuestro ordenador para que vayan mucho más rápido. O sea, los compiladores, aunque no lo parezca, están en todas partes. En todas partes. Las ventajas del lenguaje interpretado es que son mucho más fáciles de depurar. Por eso tenemos el lenguaje compilado es más rápido de ejecutar y el lenguaje interpretado es más sencillo de depurar. De hecho, depurar un lenguaje compilado a veces es ciertamente doloroso. Sobre todo si no tenemos acceso al código fuente. Por tanto, ahí es la gran diferencia. ¿Qué tipos de lenguajes vamos a utilizar nosotros? Pues el que queramos. Hoy en día, los procesadores son lo suficientemente rápidos como para que notemos nada y menos, si es que lo llegamos a notar alguna vez, de pérdida de rendimiento. Antiguamente, imaginaros un 486 de 66 MHz, un Pentium de 120 MHz, estoy hablando del 94 o 96, de esa época, un lenguaje interpretado pues iba muy lento, iba como una tortuga. Y una vez que llegábamos a esa época, ¿no? Bueno, pues es que ejecutar un lenguaje interpretado en una máquina lenta, pues se nota muchísimo, muchísimo. Ten en cuenta que cuanto más lento es el procesador, más importa la cantidad de ciclos que le dediquemos a nuestro programa, ¿no? ¿Cuánta CPU le dedicamos a nuestro programa? Si nuestro programa va directamente a la CPU, va como un tiro. Pero si nuestro programa lo tiene que coger otro programa, ir leyendo línea a línea, hacer lo que dice, mantener el estado del programa y demás, ahí ya tenemos una pérdida de rendimiento importante. Ya os digo, hoy en día los procesadores son rapidísimos. Tenemos máquinas con un montón de cores. Casi no, es que no lo vamos a notar. Sería raro que lo notásemos. Sí, Juan Carlos dice que oyó un programador que trabaja en Python decir que todo es felicidad y risas hasta que llega la hora de compilar. Bueno, Python tiene otra serie de problemas más que ese que... Haciendo un inciso, el gran problema de Python es el heal, que no vamos a entrar en qué es, buscarlo por ahí. Pero Python tiene otro problema que se llama heal y no es este, pero sí. Después, en Discord, os pasaré un enlace donde podéis ver el mismo programa hecho en varios lenguajes para que veáis en qué lenguaje rinde más y en qué lenguaje rinde menos. Nota, igual os llevéis alguna sorpresa, ¿vale? Para que podáis comparar lenguajes interpretados versus lenguajes compilados. Otra de las ventajas de los lenguajes interpretados es que una vez que tú escribes el intérprete, lo puedes ejecutar en prácticamente cualquier sistema operativo y plataforma, ¿no? Una vez que tú tienes el programa escrito, el intérprete lo ejecutas en cualquier parte. El compilado no. Cuando tú haces un compilador y tienes que generar código máquina, tienes que generar código máquina para ARM, o para RM64, o para AMD64, o para X86 de 32 bits, o para PowerPC, o para Spark, o para todos ellos. Y claro, en esa parte, para cada uno de ellos tienes que escribir, perdón, tienes que escribir el generador de código de cero para cada uno de ellos con los consiguientes bugs que puedas tener. Si generas un código intermedio, lo único que tienes que hacer es un intérprete en el lenguaje que te dé la gana, por ejemplo en Java o por ejemplo en C, donde ya hay algo para ejecutarlo, ¿no? Si tú haces un intérprete en C y lo puedes compilar para cualquier procesador, pues ya lo tienes hecho. Luego a ese intérprete le pasas tu código intermedio independiente de la plataforma y a funcionar. Mientras que si haces un lenguaje compilado o haces un compilador, tienes que generar el código en máquina para cada una de esas plataformas. Y os digo una cosa, el generador de código de un compilador no es una broma, ¿eh? Hay que echarle tiempo. Y parafraseando a una serie que hay aquí en España, las empresas a eso tienen que irle echando billetes. Muchos. Para poder tener esto en funcionamiento. Así que nada, estas son las diferencias principales entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Los más típicos interpretados son, ya os digo, son Java, PHP y Python, pero hay muchísimos, como pueden ser Perl, como puede ser TCL, hay un montón. Ya os digo, ¿por qué? Insisto en el por qué. Es más fácil escribir un generador de código intermedio y un intérprete que escribir un compilador que genere código máquina para un montón de plataformas.
JavaScript es un lenguaje que está, ¿vale? Me pregunta Juan Carlos que qué opinión tengo de JavaScript. Pues JavaScript es un mal menor, ¿no? Al fin y al cabo, JavaScript es lo único que ha puesto de acuerdo a todo el mundo para que todo el mundo programe en el mismo lenguaje en un navegador. No es que sea mi lenguaje favorito, porque tiene serias carencias. A mí me gustan los lenguajes fuertemente tipados para no meter la gama, para no sumar un integer y un string. Pero bueno, funcionar funciona, ¿no? Al fin y al cabo, TypeScript, que es lo que estáis utilizando con React, funciona muy bien y lo convierte a JavaScript, que esa es otra. Si estáis utilizando TypeScript, estáis utilizando también un compilador de fondo, porque vuestro navegador no ejecuta TypeScript, ejecuta JavaScript. En este caso, TypeScript se compila a JavaScript. Fijaros, no se ha compilado no se ha compilado código máquina, se ha compilado de un lenguaje a otro lenguaje, de TypeScript a JavaScript. Un código interpretado, que al fin y al cabo va a interpretar vuestro navegador. Hay otro lenguaje que está intentando ponerse de moda, ¿vale? También interpretado en navegadores, que se llama Dart, pero no termino yo de ver que eso vaya a despegar. Lo digo yo, que también he acertado 0 veces la primitiva, así que mis predicciones pueden ser una auténtica basurilla. Puede que de aquí a 15 años todo el mundo use Dart, o no. JavaScript, bueno, funciona muy bien, cuando funciona. Juan Carlos me pregunta que si Ruby es interpretado. Sí, Ruby también es interpretado. Tengo que decir que muchos lenguajes que nativamente o cuyo compilador original genera código para ser interpretado, también tienen en algunos casos compiladores alternativos que sí que lo compilan a código máquina, pero son los menos, son los menos. Creo que hay por ahí uno de Python, ¿no?, que convierte también a código máquina o a pseudocódigo máquina y esas cosas. Roger me pregunta que cuál es mi favorito para programar. Cuando yo programo en backend, que es prácticamente donde programo, utilizo tanto lenguajes compilados como interpretados. Habitualmente cuando programo servicios o software de sistema utilizo Go. Y cuando programo scripts o herramientas rápidas utilizo Python. Y mi favorito es Go, por cierto. Aunque utilizamos mi favorito es Go por cómo funciona. Es un lenguaje simple, elegante, conciso y bien diseñado. Y si me vais a preguntar que cuál es mi favorito para hacer aplicaciones de frontend, mi lenguaje favorito para aplicaciones de frontend por cojones es TypeScript, porque JavaScript llega un momento en que es infumable. ¿Vale? Yo soy muy de Vue, Vue.js, al fin y al cabo, y Vue.js, por cierto, y contradiciéndome a mí mismo, hasta la versión 3 había que hacerlo en JavaScript puro. Aunque había bindings para TypeScript, se utilizaba JavaScript. Que Martín, espero que Martín no oiga este vídeo porque si no me cuelga. Lo siento, Martín, React mola. Y ya está. Voy a parar el vídeo. Le doy otra vez a grabar por si queremos hacer una ronda de preguntas, ¿vale? Vamos a ver. Dejar de tener grabación.